Buenos días, Iglesia. Vamos a orar por este tiempo. Padre, queremos pedirte que nos des la porción del maná para el día de hoy. Inclina, Señor, nuestro corazón también a la obediencia a tu palabra. Señor, tú conoces nuestra necesidad y así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, nuestro corazón necesita desesperadamente escuchar de tu palabra. Ruego, Señor, que tu Espíritu pueda tratar con cada uno de nuestros corazones y hablarnos de una manera especial y personal a cada uno de nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Creo que es evidente que no todos los cristianos siguen a Jesús de la misma forma. Yo, de hecho, desde chiquitito, cuando iba a la iglesia, podía observar quiénes eran cristianos verdaderamente comprometidos con su fe y quiénes vivían un seguimiento de Jesús más light, no sé cómo describirlo, más distante, mecánico, ritual. Uno podía distinguir quiénes seguían de cerca a Jesús, se notaba esa relación estrecha con él. No se avergonzaban de hablar de su fe, eran creyentes comprometidos, personas de oración, había pasión en sus corazones. Eso no se puede disimular ni imitar. Y otros, aunque compartían ese mismo lenguaje cristiano, uno reconocía que eran diferentes a los otros. No veías en ellos el mismo grado de compromiso con Jesús. Quizá dentro de la iglesia, pues sí, parecían creyentes, pero su vida fuera de la iglesia contaba otra historia diferente. Si seguían a Jesús, definitivamente lo hacían de manera distinta, lejana, distante. Y lo sé porque yo mismo he estado en ese punto. No siempre he seguido al Señor de cerca. Recuerdo momentos en mi vida en los que, a pesar de que me llamaba cristiano y asistía a la iglesia, mi corazón realmente estaba lejos de Jesús. Sabía cómo actuar como creyente, pero no tenía una relación cercana con Jesús. Yo decía seguir a Jesús, pero con demasiada frecuencia no estaba dispuesto a asumir los sacrificios de una vida de obediencia a Jesús. Me identificaba como cristiano para aquellas cosas que me convenían, pero era un cristiano, si se puede decir así, de la secreta. Escondía mi Biblia en una bolsita o debajo del sobaco para que no llamar mucho la atención. Yo quería seguir a Jesús porque yo sabía los beneficios de eso, pero que no me identificaran del todo con él. Quizá por miedo, por vergüenza, qué sé yo. Lo cierto es que le seguía de lejos. Y ojo, no estoy diciendo que sea posible seguir a Jesús de cualquier forma. De hecho, Jesús siempre nos llama a seguirle de una manera cercana y radical. El que no es conmigo es contra mí. O eres frío o eres caliente, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Por qué Jesús siempre fue tan radical cuando llamaba a los hombres a seguirle? Porque él sabe que no hay otra forma posible de seguir a Jesús. De lejos no se puede seguir a Jesús. O se le sigue de cerca o más temprano que tarde se le acabará negando. Pero si somos sinceros, ese tipo de seguimiento a medias, ese seguimiento superficial, es mucho más común de lo que pensamos. Hoy día muchas personas quieren recibir las bendiciones del Evangelio, pero sin que eso altere demasiado su estilo de vida. Pero Jesús no dejó margen para un seguimiento superficial. Él no nos permite seguirle de lejos, no nos permite seguirle a nuestra manera. ¿Habéis escuchado eso? Yo creo en Dios a mi manera, yo sigo a Jesús pero a mi forma. Él no nos permite poner nuestras propias condiciones. No existe tal cosa como un cristianismo a la carta. No hay términos medios. O estamos con Él o no lo estamos. Y hoy me gustaría rápidamente mostraros las características de aquellas personas que siguen al Señor, a Jesús, de lejos. Porque quizá podemos sentirnos identificados con algunas de ellas. Examinemos nuestras vidas a la luz de su palabra y preguntémonos, ¿cómo estoy siguiendo yo a Jesús?
Me gustaría que abrierais vuestras Biblias por el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, aunque los versículos van a aparecer en la pantalla también. Y mientras lo buscáis os pongo en contexto, ¿vale? Ha llegado el día tan esperado para Jesús, el día de la Pascua. Cuando Jesús se reúne allí con los discípulos alrededor de la mesa, Jesús dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua?». Y allí, alrededor de la mesa, Jesús le comunica a los discípulos que uno de ellos le va a traicionar, haciendo referencia a Judas. Seguidamente, mirando a Pedro, le advierte: «Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte». ¿Recordáis la respuesta de Pedro? «Señor, dispuesto estoy no solamente a ir a la cárcel por ti, sino a la muerte también». Y Jesús le dijo: «Mira, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces». Después Jesús se fue al Monte de los Olivos, se llevó a sus discípulos, pero llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan para que orasen con él. ¿Y cómo se quedaron esos discípulos? Dormidos. De hecho, Jesús se le acerca a Simón Pedro y le dice: «Simón, ¿duerme? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no caigáis en tentación». Y mientras él decía esas cosas, apareció al fondo de la escena Judas, rodeado de una turba de soldados, acompañados por el sumo sacerdote, que venían a arrestar a Jesús. ¿Sabéis lo que pasó en ese momento? Que Pedro, impulsivo como le conocemos, sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Después de aquello, evidentemente, todos los discípulos, asustados, huyeron, dejando solo a Jesús. Y el relato que vamos a leer está a continuación de esto que acabo de contar. Dice así, a partir del versículo 54 de Lucas 22. «Y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿cómo le seguía? De lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: «También éste estaba con él». Pero él, ¿qué hizo? Lo negó diciendo: «Mujer, no lo conozco». Un poco después, viéndole otro, dijo: «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: «Verdaderamente también este estaba con él, porque mira, es Galileo». Y Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Mirad, es muy interesante este pasaje porque Lucas, el escritor, nos dice que cuando Jesús es arrestado y todos los discípulos salen huyendo, hay uno, Pedro, que sigue a Jesús. Pero Lucas, inspirado por el Espíritu, considera lo suficientemente importante añadir un detalle acerca de cómo Pedro le seguía. Por eso en el versículo 54 dice que Pedro le seguía ¿cómo? De lejos. ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro le seguía lo suficientemente lejos como para no tener que pagar un precio tan alto y ser arrestado juntamente con Jesús y ser llevado a la muerte si fuera necesario, pero lo suficientemente cerca como para no perderse el espectáculo y ver qué es lo que terminaba sucediendo con Jesús. Mirad, y creo que no me equivoco si digo que hoy muchos de aquellos que se identifican como cristianos cometen exactamente el mismo error. Quieren seguir a Jesús lo suficientemente lejos como para no tener que pagar un precio tan alto, morir a sí mismos cada día y vivir una vida de obediencia, pero lo suficientemente cerca como para considerarse seguidores de Jesús y acallar de esa forma sus conciencias.
Mirad, la Escritura dice que Pedro le seguía de lejos, pero la pregunta que yo quiero plantear hoy es, ¿cómo seguimos cada uno de nosotros al Señor? A veces uno piensa que todo en la vida de Pedro iba perfectamente bien y que de repente, ¡pum!, terminó negando al Señor 3 veces. Y no es cierto. Mirad, hay ciertas características que van apareciendo progresivamente, sutilmente, en aquellas personas que siguen de lejos al Señor. Hay eso que la Biblia llama zorras pequeñas, que vamos permitiendo que se introduzcan en la viña de nuestra relación con Dios y que progresivamente terminan echando a perder nuestra relación con Jesús y hacen que terminemos siguiéndole de lejos. Y vamos a ver algunas de esas características que encontramos en el pasaje de Lucas 22. La primera de esas características de aquellos que siguen al Señor de lejos, la podemos ver, como digo, en este mismo capítulo. Unos versículos antes del pasaje que hemos leído, Jesús está con los discípulos en la cena pascual y le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Señor, dispuesto estoy, no solamente a ir a la cárcel, sino a la muerte por ti. Los evangelios de Marcos y Mateo dan un poquito más de información y dice que él dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. ¿Os dais cuenta de la autosuficiencia con la que el apóstol Pedro está hablando? Esa excesiva confianza en sí mismo, en sus fuerzas, en su capacidad, en su valentía. Aunque todos huyan, yo no. Jesús, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré, porque yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti. Y esa autosuficiencia fue lo que le llevó a fallar. Mirad, en muchas ocasiones, nuestro mayor enemigo en la vida cristiana somos nosotros mismos. Por eso Pablo le tiene que decir a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Tenemos que entender que en la vida cristiana no podemos confiar en nosotros mismos porque, como diría el apóstol Pablo, el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Separados de la gracia del Señor, nada podemos hacer. Mirad, una persona autosuficiente es como aquella que cae en tierras movedizas. Una persona que ha caído en tierras movedizas, cuanto más se mueve, cuanto más se esfuerza por salir por sí mismo, por sus propias fuerzas, más se termina hundiendo. Y en la vida cristiana, cuanto más luchas por tus propias fuerzas contra el pecado, contra las tentaciones, contra las pruebas, más te hundes y más frustrado te sientes. Por eso Proverbios dice que el que confía en su propio corazón es un necio. Mirad, escuché de niño una historia que a día de hoy todavía no he olvidado. La historia decía algo así, ¿vale? Había un ciervo que fue a beber agua a un lago que estaba muy limpio y cristalino. El sol resplandecía, así que este ciervo, cuando se acerca a beber agua, se vio reflejado en el agua y dijo, ¡guau! No era un perro, era un ciervo, pero dijo, ¡guau! ¡Qué patas más larguiruchas y feas que tengo! No sirven para nada. Pero vaya cuernos más grandes, fuertes y bonitos que tengo. Y mientras él decía esas palabras, detrás de él, entre la maleza, aparece un león rugiendo y hambriento que va a devorar a este ciervo. Y el ciervo, al verlo, inmediatamente salta con sus largas patas, se empieza a meter entre la maleza y de repente, cuando está a punto de escapar, ¡pum! Sus cuernos quedaron atascados, enredados en la maleza. Y el león lo devoró. Aquellas patas de las que tanto se avergonzaba son las que unos segundos antes le estaban salvando literalmente la vida. Pero aquellos cuernos de los que tan orgulloso se sentía fue lo que definitivamente lo perdieron. Y cuán cierto es que generalmente a nosotros nos pierden aquellas cosas de las que nos sentimos orgullosos, fuertes. Como diría el apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cómo podemos saber nosotros si somos personas autosuficientes? Si esa zorra pequeña se está metiendo en nuestra vida. Bueno, solo tienes que mirar cuánto dependes de Dios. ¿Le tienes en cuenta en tu día a día? Por ejemplo, a la hora de tomar decisiones,
¿Qué tan en cuenta tienes a Dios? En tus conversaciones, ¿dónde está Dios? En tus proyectos personales, proyectos de futuro, en tu familia, en tus amistades, ¿qué tan importante es Dios? En tu lucha personal contra el pecado y contra las tentaciones, ¿qué tanto depende de Dios y buscas su poder y su capacitación? En tu uso del tiempo, ¿dónde está Dios? Mira, si no le tenemos en cuenta lo suficiente, eso significa que nos sentimos autosuficientes. Y una de las primeras evidencias de que alguien está comenzando a seguir a Jesús de lejos es la autosuficiencia. Ahora bien, en el mismo capítulo 22 del Evangelio de Lucas podemos ver otra de las señales de aquellos que siguen de lejos a Jesús. En el versículo 39 vemos que Jesús se va al monte Getsemaní con sus discípulos a orar, y en el versículo 45, si lo miráis en vuestras Biblias, dice que se quedaron dormidos. Pero me gusta cómo el Evangelio de Marcos da algunos detallitos más. Dice que Jesús tiene una conversación con Pedro y le dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mira, otra de las pequeñas zorras que van debilitando progresivamente nuestra vida espiritual y que sutilmente nos van a llevar a seguir a Jesús de lejos es la falta de disciplina en nuestra vida de oración. Ese es uno de los primeros síntomas de que el corazón se está comenzando a enfriar, cuando dejamos de pasar tiempo a solas con Dios. Y quizá podemos encontrar tiempo para ver nuestra serie de Netflix, ver la pantalla del móvil, hacer el scroll, como le llaman ahora, por todas las redes sociales. Pero al final del día hemos descuidado lo esencial, la comunión con Dios en oración. Y evidentemente no es que esas otras actividades sean malas, pero cuando desplazan nuestra relación con Dios, nos conducen, casi sin darnos cuenta, a seguir a Jesús desde la distancia, en lugar de caminar cerca de Él. Mirad, en estos años de ministerio pastoral he podido comprobar que detrás de la mayor parte de nuestras luchas contra el pecado, detrás de la mayor parte de conflictos familiares, matrimoniales, de cualquier índole, hay un denominador común. Esa persona o esas personas han descuidado o han dejado de tomar en serio su vida de oración. Mira, escucha esto bien y grábatelo en la mente. Tu pureza, tu fuerza, tu piedad, tu santidad solamente tendrán la fortaleza que tenga tu vida de oración. Si Pedro se hubiera arrodillado ante Dios y él hubiera velado y orado como Jesús le pidió, estoy seguro que él habría podido permanecer de pie en aquella situación difícil y no hubiera negado a Jesús. No porque la oración sea mágica, sino porque la oración nos hace depender de Dios, ser fuertes en Él. La oración nos llena del poder de Dios para afrontar las tentaciones y los desafíos de la vida. Por eso Pablo, cuando escribe a la iglesia en Éfeso, a los cristianos en Éfeso, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, para que os dé el ser fortalecidos en el hombre interior. La oración fortalece nuestro hombre interior. Pero fíjate la conexión que hay entre esta característica, el descuidar la oración, y la anterior, la autosuficiencia. Una persona autosuficiente pronto va a dejar de darle la debida importancia a la oración, porque creerá que puede afrontar los desafíos de la vida cristiana por sus propios recursos. Y a la misma vez, el mejor remedio para la autosuficiencia es la oración, porque nos va a llevar a depender más y más del poder y de la capacitación del Espíritu. Mira, yo no sé en qué punto estás ahora mismo en relación a tu vida de oración. Y por supuesto no estoy aquí para juzgarte, porque yo mismo me siento identificado con Pedro. Pero de algo estoy absolutamente seguro. Independientemente del punto en el que estés, esta es un área en la que todos tenemos margen de mejora. De hecho, no he conocido a un solo cristiano que esté lo suficientemente satisfecho con su vida de oración. De hecho, las personas que más oran son las más conscientes de cuánto necesitan seguir creciendo en su vida de oración. Y yo sueño con una iglesia que sea fuerte en la oración. De hecho, creo que este es el sueño de Jesús. Cuando Jesús entró al templo, Jesús no dijo, mi casa será llamada casa de predicación,
o mi casa será llamada casa de alabanza o casa de reunión, no. Lo que él dijo es, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Por cierto, todavía hay espacio para ti en las reuniones de oración que tenemos en la iglesia todos los miércoles a las 7. Hace pocos meses tuvimos que empezar a reunirnos ahí arriba en el anfiteatro porque la anterior sala se nos quedó pequeña. Y oramos para que ese espacio también se nos quede pequeño pronto. Sé parte tú de ese milagro. Mira, quizá algunos se puedan sentir reflejados en algunas de estas características de aquellos que siguen al Señor de lejos. La autosuficiencia, el descuidar la vida de oración. Pero hay más. Si miramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, podemos ver que aquellos que siguen a Jesús de lejos, dada su autosuficiencia y su falta de dependencia de Dios en oración, irremediablemente van a tratar de vivir una vida cristiana luchando por sus propias fuerzas. Y por experiencia sé que no hay nada más frustrante que eso. Dice Lucas 22, versículo 50, que mientras Jesús y los discípulos estaban en Getsemaní, apareció Judas rodeado de toda esa turba de soldados para arrestar a Jesús. ¿Qué hizo Judas? Aquí lo vemos. Dice que saca una espada, que hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Claro, uno lee esto y puede pensar, ¡madre mía! ¡Qué valiente era Pedro! ¡Qué celoso del Señor! Mira cómo le ama, mira cómo le defiende. Pero su celo, ese celo desmedido, le llevó a hacer cosas que Jesús no le había pedido. A veces nos creemos mejor que Dios haciendo cosas que Él no nos ha mandado que hagamos. Pedro, si Jesús no saca la espada, ¿por qué la sacas tú? Pero como Él no dependía del Señor, era autosuficiente, tuvo que depender de su espada. Como él había descuidado su vida de oración, no sabía que la voluntad de Dios no era sacar la espada. Mira, si Jesús hubiera querido, él habría podido pedir perfectamente 12 legiones de ángeles. Pero no era ese su propósito. Porque como dirá Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales. La vida cristiana, la batalla diaria que enfrentamos como cristianos, debe vivirse, debe llevarse a cabo de rodillas, en el poder de Dios. Y no es una frase hecha. De lo contrario, vamos a acabar hundiéndonos como Pedro en las aguas, hundiéndonos en la frustración una y otra vez, hundiéndonos en la culpabilidad una y otra vez, hundiéndonos en los mismos pecados una y otra vez. De hecho, ya hemos visto varias características de aquellos que siguen a Jesús de lejos. La autosuficiencia, descuidar la vida de oración, vivir una vida cristiana bajo nuestros propios recursos y fuerza. Pero quiero señalar una última que podemos ver en este capítulo 22. Aquellos que siguen a Jesús de lejos caen continuamente en el mismo pecado. Mira, seguir a Jesús de lejos te va a volver más vulnerable a las tentaciones y a repetir tus propios fracasos y tus propias caídas. Mira, vamos a ver cómo Pedro termina cayendo una y otra vez en el mismo pecado. Volvemos a leer. Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y ¡pum!, cae por primera vez. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. ¡Pum!, cae de nuevo por segunda vez. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y ¡pum!, cae por tercera vez en lo mismo. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Mira, Pedro no cayó de repente. Su caída fue la consecuencia de una serie de descuidos a lo largo de su vida. Comenzó teniendo demasiada confianza en sí mismo, siguió descuidando su vida de oración, luego intentó luchar por sus propias fuerzas y finalmente sucumbió a la tentación. Y hay una verdad espiritual importante detrás de esto. Y es que cuando nosotros seguimos a Jesús de lejos, es cuestión de tiempo que tropecemos y caigamos repetidamente en el pecado. Mirad, muchos cristianos viven hoy día ciclos repetitivos de pecado, confesión, caída, pecado de nuevo, confesión, caída.
porque siguen a Jesús desde la distancia. En lugar de caminar cerca de él, mirad, las caídas constantes no son un problema de conducta repentino, son un problema de nuestra cercanía o distancia de Cristo. Si tú te encuentras luchando con los mismos pecados una y otra vez, detente un momento. Examina tu relación con el Señor. No intentes solucionar el problema únicamente con fuerza de voluntad o te terminarás hundiendo y sintiéndote cada vez más frustrado. Acércate a Cristo, fortalece tu vida de oración y deja que sea Él y solamente Él el que transforme de dentro a fuera tu corazón. Mira, seguir a Jesús de lejos siempre nos va a llevar a caer, pero caminar cerca de Él es lo único que puede sostenernos en pie. Dice el versículo 60 que mientras Pedro todavía hablaba, el gallo cantó. Mira, yo me he preguntado muchas veces si a partir de este momento Pedro tendría un trauma a los gallos. ¿Sentiría remordimiento cada vez que escuchara cantar a un gallo? Claro, es que, piénsalo, ha traicionado vilmente. Ha negado no una, no dos, 3 veces, jurando y maldiciendo a su amigo, a su maestro, aquel que tanto le había enseñado, aquel que tanto le había amado, aquel que tanto le había perdonado, aquel que tanto tiempo le había dedicado. De hecho, dice el versículo 62, que cuando el gallo cantó, Pedro cayó de rodillas y lloraba amargamente pidiendo perdón por su pecado. El sentido de culpabilidad en la vida de Pedro debía de ser tremendo. Pero ¿sabes qué? Que también nosotros siempre tenemos un gallo que nos recuerda nuestro error y lo amargo de nuestro pecado. Y que cuando tú quieres estar bien con el Señor, de repente ese gallo canta y te recuerda cuándo caíste, cuándo dejaste de ser puro, cuándo fuiste infiel, y te recuerda tu pecado, tu fracaso en la vida, un gallo que te canta culpable, sucio, hipócrita, divorciado. ¿Cómo te va a usar Dios a ti? Y el enemigo se aprovecha de ese cantar del gallo para inundarte de frustración, de culpabilidad, para hundirte en la desesperación, quitarte la esperanza, la fe. Y ojo, no me malentendáis, porque yo soy de los que piensa que hay cierto grado de culpabilidad santa. En cierta ocasión había un predicador hablando del peso del pecado que nos asedia, ese famoso pasaje de Hebreos 12. Y en las primeras filas había un incrédulo que le detuvo y dijo: predicador, ¿cuánto pesa el pecado? Porque yo no siento el peso de mi pecado. Y este predicador sabiamente se le acerca y le dice: si yo pusiera una roca de 200 kilos sobre el pecho de un muerto, ¿crees que sentiría su peso? Claro que no, está muerto, le dijo el incrédulo. Pues por esa razón, tú no sientes el peso de tu pecado. Solo aquel que tiene cierta sensibilidad espiritual puede sentir ese peso del pecado en su corazón. De hecho, cuando un hombre se hace cada vez más espiritual, comprende cada vez con más claridad la maldad que aún queda dentro de él, esa carnalidad y la necesidad que tiene de la gracia de Dios. Pero cuando un hombre se hace peor, comprende cada vez menos su maldad, no dándose cuenta de que su conciencia poco a poco está siendo cauterizada hasta que se vuelve insensible al pecado. En lo personal, cuanto más oro, más manchas el Señor me muestra que hay dentro de mí. A veces uno en esa vida de oración descubre cosas que ni siquiera sospechaba que estaban en él. Así que hay un grado de culpabilidad santa que es buen síntoma, porque es una evidencia de cierta sensibilidad espiritual. Pero esa sensibilidad espiritual inmediatamente debe llevarnos al quebrantamiento y al arrepentimiento. Mira qué interesante, no sé si os lo habéis notado, pero en el pasaje que hemos leído de Lucas 22, os dais cuenta que Pedro niega a Jesús por primera vez y no llora. Le niega por segunda vez y aún sus ojos permanecen secos. Le niega por tercera vez, el gallo canta y ¿sabéis qué pasó?
No, no lloró. No lloró. El versículo 61 y 62 se especifica. Entonces, después de que el gallo canta, vuelto el Señor, y aquí está la clave, miró a Pedro. Y Pedro entonces se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y ahora sí Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mira, a mí me fascina esta escena. Piénsalo un momento. Todo lo que tenía que haber en estos momentos en la mente de Jesús. Jesús está rodeado de soldados sedientos de sangre, que le injurian, que quieren su muerte, que le maltratan, que le escupen. Ha sido arrestado injustamente, sabe que va a ser crucificado cruelmente, terriblemente. Tiene todo el derecho para estar pensando en sí mismo por un rato. Y sin embargo, está pensando en su discípulo pecador. Busca su mirada, lo tiene en cuenta. Escucha bien, a pesar de nuestras constantes caídas, a pesar de nuestro pecado, a pesar de cuán débiles somos, a pesar de que no buscamos a Dios en oración, a pesar de todo, Dios no se olvida de ti. Él no te ha dado la espalda, Él no te rechaza, Él está buscando tu mirada. ¿Y cuánto necesita la iglesia y el mundo esta mirada del Señor que nos quebrante como a Pedro? Mira, uno nunca se va a quebrantar por su propia cuenta. Se va a quebrantar cuando, como Pedro, reciba esa mirada del que es santo, santo, santo. Porque es ahí cuando uno puede ver en los ojos de Jesús lo sucio de nuestro pecado, pero también lo profunda e inmensa que es su gracia. El canto del gallo llenó de remordimiento la vida de Pedro, pero la mirada de Jesús lo llenó de quebrantamiento. Pedro no solamente vio en los ojos de Jesús el dolor de alguien que acaba de ser negado, también vio el amor de un maestro, de un alfarero, que no ha acabado con él. No fue una mirada de condenación, es una mirada de restauración, no es una mirada de desprecio, es una mirada de esperanza. Mirad, el quebrantamiento genuino no nace de ese sentimiento de remordimiento que podemos sentir a veces, sino de darnos cuenta que a pesar de nuestra caída seguimos siendo amados. No hay mayor gracia que ser consciente de nuestra miseria y aún así saber que Dios sigue obrando en nosotros. Necesitamos mirar a Jesús, porque cuando nosotros miramos a Jesús entendemos que su amor es mayor que nuestro pecado, que su gracia es más fuerte que nuestra culpa, que su poder restaurador es más grande que nuestra caída. Y dice el versículo 62 que Pedro lloraba amargamente por su pecado. El proceso de quebrantamiento en la vida de Pedro ya había comenzado, porque Dios solo puede usar cosas quebrantadas. No sé si recordáis cuando Jesús va a alimentar a las multitudes, tiene el pan en sus manos, el pescado, y primero lo parte, lo quiebra y entonces puede alimentar a las multitudes. El vaso de alabastro tuvo que ser roto, quebrado, para que toda la casa se llenara de perfume. Jesús mismo dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, quebrantado. Una de las señales de que Dios va a usar algo o a alguien es que primero lo quebranta. Y eso es lo que está haciendo aquí con Pedro. Es tiempo de que cada uno de nosotros, en su relación con Jesús, busque esa mirada del Señor que nos quebranta. Esa mirada que nos recuerda cuál es el camino de regreso a su gracia. Porque mira, el Señor tiene un final distinto para nosotros. Qué triste sería esta historia que hemos leído si finalizara en el versículo 62, ¿verdad? Con Pedro llorando amargamente. Pero Dios tiene un final distinto para nosotros, un final distinto para aquellos que acuden a Él quebrantados de corazón. Mira, tú puedes quedarte en este final llorando amargamente, como Pedro, al sonido del cantar del gallo que te recuerda lo sucio de tu pecado y que trata de alguna manera de hundirte en la culpa y de hacerte perder en la desesperación. Y quizá puedes morir como Judas. Judas sintió remordimiento por su pecado, pero luego rechazó la gracia de Jesús. O tú puedes aceptar la gracia restauradora del Señor y tener un final distinto como el que había de tener Pedro. Mira, muy interesante. En el capítulo 22 de Lucas se dan una serie de detalles, por ejemplo, en el versículo 50, se nos dice que Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote.
El sumo sacerdote es el líder más importante del judaísmo. Es imposible hacer eso y no tener cargos o consecuencias contra ti. Así que Jesús, que sabe eso, inmediatamente ¿sabéis qué es lo que hace? Dice el versículo 51, que antes de que Malco, el sumo sacerdote, le ponga una denuncia a Pedro o lo lleven arrestado con Jesús, Jesús, literalmente, tocando su oreja, le sanó. ¿Te has dado cuenta de lo que Jesús está haciendo? Lo que Jesús está haciendo es borrar toda evidencia en contra de la vida de Pedro. Imagínate que después de este acontecimiento, Malco, ese siervo del sumo sacerdote, decide poner una denuncia a Pedro y llevarlo ante el juez. Y le dice: señor juez, he venido porque ese bruto y sinvergüenza que dice ser predicador me ha cortado la oreja derecha. Y el juez le dirá: bueno, muéstrame las evidencias. Y allí se acerca Malco, le enseña la oreja, y el juez le dirá: lo siento, pero yo no veo ni siquiera una cicatriz. Se cierra el caso por falta de prueba. Jesús borró toda evidencia en contra de la vida de Pedro. Y el Señor ha borrado toda evidencia y ha perdonado toda evidencia en contra tuya si acudes a Él en fe y arrepentimiento a la cruz del Calvario. Si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, ten por seguro que todos tus pecados pasados, presentes y futuros habrán sido borrados en la cruz del Calvario por pura gracia. Pero mirad qué final más bonito tenía Jesús para la vida de Pedro. Porque la última vez que Jesús se le va a aparecer a Pedro es en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Prediqué hace algunas semanas de esa conversación que Jesús tuvo con Pedro. Pero fijaos qué interesante, a veces hay cierta información que nos dan los evangelios y que nos parece insignificante cuando no lo es, al menos a mí no me lo parece. ¿En qué momento del día Jesús se vuelve a aparecer a su discípulo Pedro? Dice Juan 21, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Otras versiones dicen al despuntar el alba, al amanecer. ¿Y qué pasa cuando amanece? Que los gallos cantan. El Señor no quiere que el canto de ese gallo sea una tortura el resto de la vida de Pedro. Así que probablemente, esto no lo dice la Biblia, me gusta imaginarlo, cuando los gallos cantan a esas horas, Jesús se acerca a Pedro y quiere restaurarlo, y quiere recordarle su gracia. Y así como él le negó 3 veces, ahora le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Jesús no quiere que Pedro viva marcado el resto de su vida por la culpa, sino por la gracia. Que no esté constantemente recordando su traición, sino su restauración. Por eso Jesús le va a decir aquí en esta conversación: Pedro, sígueme de nuevo, apacienta mis corderos, edifica mi iglesia, yo te he llamado al ministerio, te he escogido por gracia, levántate. Y ese canto del gallo, que podía haber sido una tortura el resto de la vida de Pedro, ahora se va a convertir en un recuerdo de su comisionamiento. Así que la próxima vez que Pedro esté en Roma, en Grecia o en Israel y se levante una mañana, agotado, cansado de servir al Señor, y escuche el canto del gallo, ya no se acordará más de cuándo le traicionó, sino que solo vendrá a su mente la última vez que Jesús le dijo: Pedro, refúgiate en mi gracia, sígueme de cerca, ámame, apacienta mis corderos, no te rindas, sigue adelante. Y yo no sé qué recuerdos están grabados en tu mente cuando el gallo canta y te recuerda lo pecador que eres y te susurra: eres un hipócrita, tienes el corazón sucio, tu vida está llena de pecado, no vales para nada, no tienes solución. Pero sí sé algo, y es que el Señor no se ha rendido contigo. Él no ha renunciado a ayudarte, Él sigue dispuesto a mirarte, Él no te va a dejar, lo que Él empezó lo va a perfeccionar hasta el fin, Él no se da por vencido contigo. Mira, ¿quieres sentirte libre cuando el gallo cante? Ven a Cristo hoy con fe y quebrantamiento, tráele todas tus cargas y olvídate de tu pasado. No hay evidencias en tu contra. ¿De qué pecado me estás hablando? Si yo ya te perdoné y te limpié en la cruz del Calvario, dice el Señor.
Cada mañana son nuevas sus misericordias para aquellos que vienen a Él con fe y arrepentimiento. Y si alguno está en Cristo por la fe, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no hay evidencias en tu contra. El Señor Jesús conocía muy bien los fracasos de Pedro. Y a pesar de ello, porque fíjate que le dijo Pedro, que Satanás me ha pedido para zarandearte, y a pesar de saberlo, apostó por él. Y el Señor conoce tus fracasos y mi fracaso, y a pesar de todo, apuesta por ti y por mí. Él ha invertido una resurrección en nosotros. Mira, no fueron los clavos en sus manos los que sostuvieron a Jesús en la cruz. Fue su amor por ti. No te rindas, no bajes los brazos, no tires la toalla. Yo estoy contigo, dice el Señor, y así como borré toda evidencia en contra de la vida de Pedro, puedo borrar la tuya. Él tiene un final distinto para tu historia. No quiere que vivas amargado, frustrado, condenándote continuamente por tu sentido de culpabilidad. Él quiere que recuerdes su gracia, que te aferres a su gracia, que descanses en su gracia y que por esa gracia cobres ánimo para depender más de Él, para evitar esas zorras pequeñas que quieren destruir nuestra relación con Dios y hacer que sigamos a Jesús de lejos. Y solo cuando tú comprendas la gracia restauradora de Jesús, podrás seguir a Jesús de cerca. Y cuando lo hagas, descubrirás que su amor es más fuerte que tu pecado, que su gracia es más profunda que tu culpa y que su poder es más grande que tu caída. Él te llama hoy a seguirle de cerca. ¿Cómo vas a responder ese llamado? Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que hemos sido llamados a seguirte no de cualquier manera, no a nuestra forma, no bajo nuestras condiciones, sino a seguirte de cerca. Y reconocemos que, como Pedro, a menudo permitimos esas zorras pequeñas que terminan echando a perder la viña de nuestra relación contigo. Te ruego, Señor, que tu Espíritu nos haga sensibles a aquellas áreas en las que estamos fallando. Recuérdanos tu gracia. Que cuando el enemigo trate de hacernos sentir culpables y sucios, nosotros podamos recordar tu infinita misericordia, tu paciencia y esa mirada que nos quebranta, no solo al hacernos ver lo sucio de nuestro pecado, sino lo profunda que es tu gracia y tu perdón. Salva, Señor, a aquellos que no te conocen. Te ruego que si hay alguien aquí que a día de hoy no ha entregado su vida a Jesús, que hoy pueda hacerlo con fe y con arrepentimiento. Tuya es la obra de salvación. A ti sea la gloria. Amén.